The World Creepypastas. Buenas. En esta ocasión te contaré 10 historias de terror. Comencemos. Había una vez un cine abandonado en las afueras de un pequeño pueblo en México, que solía ser el lugar favorito de los jóvenes para escapar de la monotonía de sus vidas. Se decía que en ese lugar habían ocurrido sucesos macabros en el pasado, y que la presencia de espíritus malignos aún rondaba por sus oscuros pasillos. Un grupo de amigos decidió desafiar el miedo y explorar el cine en una noche oscura y tormentosa. Al entrar, se encontraron con un ambiente lúgubre y polvoriento, con las butacas desgastadas y la pantalla rasgada. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras inquietantes en las paredes. Mientras recorrían el lugar, comenzaron a escuchar susurros y risas siniestras que provenían de la nada. Algunos de ellos comenzaron a sentir una presencia fría y maligna que les gelaba la sangre en las venas. Sin embargo, decidieron seguir adelante, intrigados por los misterios ocultos en aquel lugar olvidado. Pronto se encontraron con una puerta secreta detrás de la pantalla, que los condujo a un sótano oscuro y húmedo. Allí, descubrieron antiguos proyectores y carretes de películas que parecían contener imágenes perturbadoras y violentas. De repente, las luces se apagaron por completo y un escalofriante grito resonó en la oscuridad. Los amigos comenzaron a correr desesperadamente, pero se encontraron atrapados en un laberinto de pasillos retorcidos y puertas que se abrían y cerraban solas. Uno por uno, los amigos fueron cayendo presa del terror, desapareciendo en las sombras sin dejar rastro. Finalmente, solo quedaba un joven, quien logró huir del cine abandonado, pero nunca pudo olvidar la mirada de terror en los ojos de sus amigos antes de desvanecerse en la oscuridad. Desde entonces, se dice que el cine abandonado es un lugar maldito, donde las almas perdidas de aquellos que osaron desafiar el peligro aún vagan en busca de venganza. Y cada vez que alguien se aventura a entrar en sus inhóspitos pasillos, el eco de los gritos de los desafortunados amigos sigue resonando, recordando a todos que el terror nunca descansa en ese lugar maldito. Había una vez una veterinaria llamada Sara que trabajaba en un pequeño pueblo en las afueras de Buenos Aires. Sara era una mujer apasionada por los animales y siempre había soñado con tener su propia clínica veterinaria. Finalmente, después de muchos años de estudio y trabajo duro, logró abrir su propio consultorio. Todo iba bien al principio, las personas del pueblo confiaban en ella y llevaban a sus mascotas para que fueran atendidas por Sara. Sin embargo, un día llegó un hombre misterioso con un gato negro en brazos. El hombre le dijo a Sara que su gato estaba enfermo y necesitaba ayuda urgente. Sara examinó al gato y descubrió que tenía una extraña enfermedad que nunca antes había visto. A pesar de todos sus esfuerzos, el gato murió en sus manos. El hombre misterioso la miró fijamente a los ojos y le dijo en un tono frío: «Esto es solo el comienzo». A partir de ese día, cosas extrañas comenzaron a suceder en la clínica de Sara. Los animales parecían enfermarse sin razón aparente, y algunos de ellos morían de forma misteriosa. Sara comenzó a sentir que algo malvado la acechaba, como si una presencia oscura estuviera presente en su consultorio. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Sara escuchó ruidos extraños que provenían del sótano de la clínica. Decidió investigar y se adentró en el oscuro sótano con una linterna en la mano. Lo que vio allí la llenó de terror. Había figuras sombrías moviéndose en la penumbra, murmullos inquietantes resonaban en las paredes. Sara escapó del sótano, pero el mal ya había sido liberado. Desde entonces, la clínica de Sara se convirtió en un lugar de pesadilla. Los animales que entraban parecían enfermarse de forma inexplicable, y los clientes comenzaron a alejarse de ella por temor a lo que pudiera estar ocurriendo en ese lugar. Sara se sentía atrapada en una espiral de terror y locura, sin saber cómo detener la oscuridad que la rodeaba. Finalmente, un día desapareció sin dejar rastro, y su clínica quedó abandonada y en ruinas. Desde entonces, se dice que el espíritu de Sara todavía vaga por la clínica, buscando paz y redención por los horrores que ocurrieron en ese lugar. Algunos valientes afirman haber visto su sombra en las noches oscuras, susurros escalofriantes en los pasillos vacíos. La historia de la veterinaria maldita se convirtió en una leyenda urbana en el pueblo, recordando a todos que el mal puede estar más cerca de lo que creemos. En Medellín, había un restaurante chino conocido como El Paraíso del Dragón.
Su fachada era modesta, con una pintura desgastada de un dragón dorado que parecía supervisar a los visitantes que se aventuraban a cruzar su puerta. A pesar de su aspecto algo descuidado, el restaurante era famoso por su auténtica comida china, que atraía a gente de lugares lejanos. Sin embargo, había rumores oscuros sobre el establecimiento que inquietaban a los habitantes de Medellín. Desde hacía años, se susurraba sobre la desaparición de algunos clientes que habían visitado el restaurante. Aquellos que se atrevían a hablar de ello mencionaban que, al salir del lugar, un extraño sentimiento de pesadez se apoderaba de ellos. Nadie parecía recordar lo que habían comido ni cuánto tiempo había pasado dentro. Con el tiempo, la mayoría optó por evitar el restaurante, pero una noche, Laura, una joven aventurera, decidió explorar los secretos de El Paraíso del Dragón. Intrigada por las historias y sedienta de auténtica comida, Laura entró al restaurante cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Al instante, fue recibida por un aire pesado y un silencio inquietante. Las mesas estaban decoradas con adornos tradicionales, pero las luces tenues creaban sombras que danzaban inquietantemente en las paredes. Un viejo chino de rostro ajado y mirada profunda se acercó a ella y sonrió, como si ya la conociera. «Bienvenida a El Paraíso del Dragón, señorita. ¿Qué desea comer?», preguntó con una voz suave, casi melodiosa. Sin pensarlo dos veces, Laura pidió un menú degustación, curioso por la fama del lugar. Mientras esperaba, observó a su alrededor. Había otros comensales, pero todos parecían absortos en sus propias comidas, inmóviles y con una expresión vacía en sus rostros. Sin embargo, cada plato que le servían era más delicioso que el anterior. Arroz frito, dim sum, y pato laqueado, todo parecía un manjar celestial. La atmósfera se tornó más densa a medida que avanzaba la cena. Se dio cuenta de que el reloj del restaurante no avanzaba. Mirando las manecillas del reloj, notó que las horas parecían congeladas. Sin embargo, una ola de lujuria la invadió mientras saboreaba cada bocado. Su mente se nublaba lentamente, por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. De pronto, una sensación de inquietud le recorrió el cuerpo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que los otros comensales la observaban fijamente. Sus ojos eran oscuros, casi sin vida, y su aliento parecía fluir como un eco en la habitación. Fue entonces cuando Laura notó algo aún más perturbador. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose como si tuvieran una mente propia. El viejo dueño de El Paraíso del Dragón la observaba con una sonrisa sibilante mientras sus ojos parecían brillar con una luz sobrenatural. «Es un lugar especial aquí, señorita Laura. Muchas personas vienen en busca de lo que no pueden encontrar en el mundo exterior», dijo el anciano con una voz que parecía resonar a través de las paredes. Laura, sintiéndose atrapada, decidió que era hora de actuar. Con un último esfuerzo de voluntad, se levantó de su silla y se dirigió hacia la salida. Sin embargo, cuando llegó a la puerta, se dio cuenta de que estaba cerrada. Un aire frío le atravesó los huesos y, al girarse, vio que los comensales la habían rodeado. Sus caras eran un lienzo de desesperación y anhelo. La atmósfera se tornó opresiva, y el anciano dejó escapar una carcajada gutural. «Este restaurante es un lugar de transacciones, querida. Aquí, servimos no solo comida, sino también almas». Con cada palabra, las sombras parecían acercarse más, haciéndose más densas. Desesperada, Laura recordó las historias que su abuela le contaba sobre los dragones, guardianes de las almas. La única forma de liberarse era enfrentarse a su miedo más intenso. Respirando hondo, gritó: «No quiero ser parte de esto. Soy libre». De repente, el aire se volvió electrificado. Las sombras se disolvieron por un instante y los clientes, como si despertaran de un sueño profundo, cayeron al suelo. El anciano se estremeció, y sus ojos perdieron el brillo que los hacía siniestros. Ella aprovechó la oportunidad y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido escalofriante. La luz de la luna iluminó el exterior y, con una mezcla de terror y aliviada, salió corriendo del restaurante. Laura nunca miró atrás. Al llegar al pueblo, se detuvo a respirar profundamente. La noche era tranquila, y el aire fresco la llenó de energía. Aunque no supo qué les había pasado a los otros clientes ni al extraño anciano, comprendió que El Paraíso del Dragón no era más que un reflejo de los deseos oscuros de la humanidad. Nunca volvió a acercarse a la puerta de ese restaurante, sabiendo que su verdadero paraíso se encontraba en la libertad de sí misma, lejos de las sombras del deseo y la avaricia. A partir de ese día, los rumores sobre el restaurante comenzaron a desvanecerse,
pero Laura siempre llevaría consigo la marca de su encuentro con el terror. Un aviso silencioso de que algunas delicias pueden tener un precio muy alto. Había una antigua leyenda en un pequeño pueblo de México, acerca de un parque abandonado. Se decía que en este parque sucedían cosas extrañas durante la noche, cosas que nadie se atrevía a presenciar. La historia del parque comenzó hace muchos años, cuando una familia adinerada decidió construirlo como un lugar de visita para los habitantes del pueblo. Sin embargo, la felicidad y la diversión pronto se convirtieron en terror y desesperación cuando la tragedia golpeó a la familia. Según la leyenda, una noche oscura y tormentosa, la hija menor de la familia desapareció misteriosamente en el parque. A pesar de la intensa búsqueda, nunca se encontró rastro alguno de la niña. Se dice que desde entonces, su espíritu vagaba por el parque, buscando venganza por su trágica muerte. Con el paso de los años, el parque quedó relegado al olvido y se convirtió en un lugar lleno de misterio y oscuridad. Los lugareños evitaban acercarse a él, temerosos de encontrarse con la niña fantasma que acechaba entre los árboles retorcidos y las bancas deterioradas. Una noche, un grupo de valientes jóvenes decidió desafiar el tabú y explorar el parque abandonado. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en el lugar a altas horas de la noche, sintiendo una extraña sensación de inquietud a medida que se adentraban en la oscuridad. Pronto, comenzaron a escuchar risas infantiles y susurros que parecían provenir de todas partes a su alrededor. Las luces de sus linternas parpadeaban inexplicablemente, y las sombras parecían moverse y retorcerse como si estuvieran vivas. De repente, uno de los jóvenes desapareció en medio de la oscuridad, gritando con terror antes de ser tragado por las sombras. El resto del grupo corrió en busca de una salida, pero se encontraron atrapados en un laberinto de árboles retorcidos y bancas en ruinas. Finalmente, lograron encontrar la salida del parque, pero nunca volvieron a ser los mismos. Algunos dicen que siguen escuchando risas infantiles y susurros en la oscuridad de la noche, recordando con terror su experiencia en el parque abandonado del pueblo. En las afueras de Monterrey, un antiguo cementerio, conocido como el Panteón de San Nicolás, estaba rodeado de leyendas y rumores. Se decía que en las noches de luna llena, los espíritus de aquellos que habían sido enterrados allí vagaban entre las tumbas. La historia comenzó con un grupo de amigos que, intrigados por las historias de terror, decidieron desafiar la leyenda y pasar la noche en el cementerio. Armados con linternas y grabadoras, se adentraron en el lugar mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. Al principio, todo parecía tranquilo, pero a medida que avanzaban, comenzaron a experimentar fenómenos extraños, susurros apenas audibles, sombras que danzaban entre las lápidas y una fría brisa que parecía tener vida propia. Poco a poco, los amigos se separaron, buscando la fuente de los ruidos. Uno de ellos, Javier, se encontró frente a una antigua tumba adornada con flores marchitas, donde un nombre familiar le hizo temblar. Era su abuela, quien había fallecido años atrás. Justo cuando se inclinó para dejar una oración, sintió una mano jalaada sobre su hombro. Al girarse, no había nadie. Mientras tanto, Paula, otra de las amigas, se dio cuenta de que su linterna se había apagado. En la penumbra, creyó ver la silueta de una mujer de blanco entre las tumbas, con un rostro pálido y ojos vacíos. La figura la miró intensamente, haciendo que Paula sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo, comenzó a correr, llamando a sus amigos, pero el cementerio parecía un laberinto. Al reunirse, se dieron cuenta de que había una atmósfera pesada. Los amigos comenzaron a escuchar golpes rítmicos que resonaban en la distancia, como si alguien estuviera golpeando un ataúd. Asustados, decidieron abandonar el lugar, pero al salir, se dieron cuenta de que la entrada estaba inexplicablemente cerrada. En ese momento, comprendieron que no estaban solos. En un acto de desesperación, decidieron explorar más a fondo. Al centro del cementerio, encontraron un mausoleo cubierto de hiedra. En su interior, hallaron objetos personales, juguetes y cartas, todo perteneciente a las almas allí reposadas. De repente, un viento fuerte hizo que la puerta se cerrara con un estruendo. En la penumbra, comenzaron a escuchar susurros que se convertían en gritos. Era como si las almas estuvieran pidiendo ayuda. Aterrados, intentaron abrir la puerta, pero estaba sellada. Con un último esfuerzo, comenzaron a gritar para que alguien los escuchara. En ese instante, una sombra se acercó, revelando la figura de la mujer de blanco, que se abalanzó sobre ellos.
Los amigos gritaban, al abrir los ojos, se encontraron de nuevo en la entrada del cementerio, como si hubieran sido liberados de un mal sueño. Sin poder explicar lo que había pasado, decidieron no regresar jamás. Las historias que habían escuchado ahora llevaban un peso real. Al salir del lugar, un escalofrío recorrió sus cuerpos. Nunca supieron si lo que vivieron fue real o solo producto de su imaginación, pero la presencia en el panteón de San Nicolás seguiría atormentándolos en sus recuerdos por siempre. Esta historia la cuenta Osvaldo desde Monterrey. Osvaldo vivía en una antigua casa heredada de sus abuelos en Monterrey. Una noche, mientras dormía, sintió un escalofrío y vio a través de la neblina a un fantasma acercándose a su cama. El espectro le susurró que había sido el antiguo dueño de la casa y que había muerto en circunstancias misteriosas. Osvaldo, aterrado, escuchó la escalofriante historia del fantasma y le dijo: «Vete a la verga, yo mejor me voy». Desde entonces, Osvaldo se mudó de la casa y jamás volvió a visitar esa casa. Esta historia nos la manda Ana. Ana vive en Nuevo León. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, escuchó unos ruidos extraños que venían del pasillo. Intrigada, decidió levantarse y investigar qué estaba pasando. Al salir de su habitación, se quedó paralizada al ver una sombra oscura y difusa en el pasillo. Su corazón latía con fuerza y un escalofrío recorrió su cuerpo. Aterrada, Ana se quedó inmóvil, observando la figura inexplicable que parecía flotar en el aire. Pasaron unos minutos que a Ana le parecieron eternos, hasta que finalmente la sombra desapareció en el aire, dejando a Ana con una sensación de desconcierto y miedo. Corrió de regreso a su habitación y se metió bajo las sábanas, tratando de calmarse y procesar lo que acababa de presenciar. Al día siguiente, Ana decidió contarle lo sucedido a su familia. Todos se quedaron sorprendidos y preocupados por lo que había ocurrido. Decidieron investigar la historia de la casa y descubrieron que, en el pasado, había habido varios incidentes inexplicables en ese lugar. A partir de ese momento, Ana decidió no volver a quedarse sola en la casa durante la noche. Aunque nunca volvió a ver la sombra del fantasma, el recuerdo de esa noche la acompañaría por mucho tiempo, recordándole que a veces, en la oscuridad, hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Un empleado de un supermercado Walmart llamado Pablo nos cuenta una historia. Pablo no quiere revelar dónde está el local para mantenerse fuera de problemas. Pablo llevaba trabajando en el supermercado Walmart durante varios años. Era un hombre callado y reservado, que siempre se mantenía al margen de los chismes y rumores que circulaban entre sus compañeros de trabajo. No tenía amigos en la tienda, pero tampoco le importaba, ya que prefería la soledad a la falsa camaradería. Una noche, mientras trabajaba en el turno de cierre, Pablo comenzó a notar algo extraño en el supermercado. Escuchaba ruidos extraños que provenían de los pasillos vacíos, susurrando su nombre y diciéndole que se fuera de allí lo antes posible. Al principio pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero conforme pasaban las horas, los susurros se volvían más persistentes y aterradores. Decidió investigar por su cuenta y se adentró en los oscuros pasillos del supermercado, iluminados solamente por la luz tenue de las lámparas fluorescentes. De repente, sintió una presencia detrás de él y se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Los susurros se intensificaron y Pablo comenzó a sentir un frío intenso en el ambiente. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Mientras recorría los pasillos, se topó con una figura oscura y terrorífica que lo observaba desde la distancia. Sus ojos brillaban con un tono rojizo y su presencia provocaba un miedo indescriptible en Pablo. Trató de huir, pero la figura se abalanzó sobre él y lo arrastró hacia algún lugar desconocido. Pablo despertó en una habitación oscura y húmeda, atado a una silla y rodeado de velas negras. La figura oscura se acercó a él y comenzó a murmurar palabras incomprensibles en un idioma antiguo y demoníaco. Pablo sabía que estaba frente a algo maligno y peligroso, pero se sentía paralizado por el miedo y la desesperación. Finalmente, la figura reveló su verdadera forma, un ser demoníaco con cuernos retorcidos y un rostro de pesadilla. Le dijo a Pablo que iba a ser su próximo sacrificio, una ofrenda para alimentar su sed de sangre y destrucción. Aterrorizado, Pablo cerró los ojos y comenzó a rezar desesperadamente por su salvación. En ese momento, un rayo de luz inundó la habitación y la figura demoníaca se desvaneció en el aire, dejando a Pablo solo y confundido. Logró liberarse de sus ataduras y escapar del lugar,
jurando nunca volver a ese Walmart y olvidar esa horrenda experiencia. Desde entonces, Pablo vivió atormentado por pesadillas y visiones de aquella noche maldita. Se convirtió en un hombre solitario y paranoico, temiendo que el demonio pudiera regresar en cualquier momento para reclamar su alma. Y, aunque intentaba olvidar lo ocurrido, sabía que nunca podría escapar del terror que lo perseguiría por el resto de sus días. Historia de Antoni. Me llamo Antoni, soy de Sevilla. Hace algunos años, un grupo de amigos y yo decidimos ir de camping en el bosque. Escogimos un lugar alejado de la civilización, donde pudiéramos disfrutar de la naturaleza en su estado más salvaje. Todo comenzó de manera normal, montamos nuestras tiendas de campaña, encendimos una fogata y empezamos a cocinar la cena. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, empezamos a sentir una presencia extraña en el bosque. Los árboles crujían de manera inusual, como si alguien los estuviera pisando. El viento soplaba con fuerza, y escuchábamos susurros inexplicables en la oscuridad. Al principio pensamos que era nuestra imaginación, pero la sensación de malestar fue creciendo cada vez más. En un momento dado, uno de nuestros amigos desapareció misteriosamente. Salimos en su búsqueda, gritando su nombre en medio de la oscuridad, pero no obtuvimos respuesta. De repente, escuchamos un grito desgarrador que heló nuestra sangre. Corrimos en dirección al sonido, y lo que encontramos nos dejó sin aliento. Nuestro amigo yacía en el suelo, rodeado de una extraña niebla que se movía de manera siniestra. Su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban un terror indescriptible. Intentamos despertarlo, pero parecía estar en trance. De repente, la niebla se disipó y vimos una figura oscura parada frente a nosotros. Era una mujer alta y delgada, con cabello largo y enredado que ondeaba en el viento. Sus ojos brillaban con un resplandor maligno, y su risa resonaba en nuestros oídos como un eco escalofriante. Nos advirtió que abandonáramos el bosque de inmediato si queríamos conservar nuestras vidas, que aquel lugar estaba maldito y que nadie que entrara saldría con vida. Asustados y confundidos, decidimos hacerle caso y desmontar el campamento lo más rápido posible. Mientras empacábamos nuestras cosas, escuchamos nuevamente susurros y risas en la oscuridad. Nos dimos cuenta de que estábamos siendo observados por algo sobrenatural y aterrador. Finalmente, logramos escapar del bosque y nunca volvimos a hablar sobre aquella noche. Desde entonces, cada vez que pasamos cerca de ese bosque, sentimos una sensación de terror y malestar que no podemos explicar. Nos persigue la sombra de aquella mujer misteriosa, recordándonos que hay lugares en este mundo en los que es mejor no adentrarse. Nunca más volvimos a acampar en el bosque, y la experiencia que vivimos esa noche continúa atormentándonos hasta ahora. Había una vez un niño llamado Pablo, de 10 años, que vivía en un pequeño pueblo cerca de unas hermosas aguas termales. Desde que era pequeño, Pablo había escuchado historias de criaturas misteriosas que habitaban en las aguas termales, pero nunca le había prestado mucha atención. Un día, Pablo decidió ir a las aguas termales con sus amigos para pasar un día de diversión y aventura. Al llegar al lugar, todos se metieron en las aguas cristalinas y disfrutaron de la calidez y la belleza del entorno. Sin embargo, mientras nadaba, Pablo sintió algo extraño rozando su pierna. Al principio pensó que era una alga o una rama, pero cuando miró hacia abajo, vio una criatura horrible y grotesca que se aferraba a su pierna. Pablo gritó de terror y trató de desprenderse de la criatura, pero ésta era fuerte y no lo soltaba. Sus amigos también lo vieron y corrieron a ayudarlo, pero la criatura los empujaba y los mantenía a raya. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, Pablo logró liberarse y nadar hacia la orilla, donde sus amigos lo ayudaron a salir del agua. Estaba temblando de miedo y sus amigos también estaban asustados por lo que habían presenciado. Después de recuperarse un poco, Pablo les contó a sus amigos lo que había visto en el agua, una criatura con ojos brillantes, dientes afilados y garras afiladas que se aferraban a él con fuerza. Todos estaban horrorizados por la historia de Pablo y decidieron no acercarse más a las aguas termales. Desde ese día, Pablo nunca volvió a las aguas termales y sus amigos también evitaron ese lugar. La historia de la criatura misteriosa se hizo famosa en el pueblo y se convirtió en una leyenda que se contaba a los niños para advertirles de los peligros de las aguas termales. Aunque algunos dudaban de la veracidad de la historia de Pablo, él sabía que lo que había vivido en las aguas termales había sido real y nunca olvidaría el terror que había sentido ese día.